Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un espacio para dialogar sobre cine con sus creadoras y creadores. Soy Miquel Escudero y hoy estamos con José Luis Guerín. José Luis Guerín, un autor nacido en Barcelona, asombró al mundo en 1997. Su largometraje Tren de sombras abría un fascinante interrogante por el futuro del cine a las puertas de la nueva etapa digital. Amante de la concepción del arte de Robert Bresson y fiel admirador de las películas de John Ford, su cine ha sido capaz de unificar la contemporaneidad más sugerente con esa misma tradición del cine clásico que tanto admira. En Construcción o En la ciudad de Silvia, volvieron a demostrar que la mirada de Guerín era tan singular como llena de una sensibilidad arrebatadora, capaz de encontrar la belleza en las sutilezas más inesperadas. El premio que ha recogido en el Festival de Cine de San Sebastián de 2025 por su película Historias del Buen Valle ha devuelto a la actualidad a un cineasta clave del documental español, cuya obra, profundamente influyente, sigue inspirando a las nuevas generaciones de cineastas. Y nos recuerda que la voluntad de hacer un cine político no está reñida con intentar capturar la belleza del mundo. Nos encontramos con José Luis Guerín, un cineasta cuya esencia sigue habitándonos hasta el día de hoy. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Quimera. Gracias, Miquel. Muy bien, a tu disposición. Muchas gracias por estar aquí. Estamos hoy aquí en Barcelona, estamos en la sede de Dama, que les agradecemos habernos acogido para esta conversación. Y me gustaría empezar preguntándote si recuerdas la primera película que viste en el cine. ¿Recuerdas el día que fue, cuándo fue? ¿Recuerdas algo de eso? Sí, por supuesto. Me acuerdo del primer día que salí a una sala cinematográfica, pero debo decir que películas pues había visto desde siempre, porque en casa de mi padre había un Pathé Baby donde teníamos películas mudas de Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, Snoop Pollard, sobre todo los cómicos del slapstick americano. Probablemente fueron pues mis primeros amigos cinematográficos desde siempre. Pero la primera película que me llevó a una sala de cine, como a tantísimas personas de mi generación, incluso posteriores, pues fue de Disney y fue Blancanieves. Y me causó pues una impresión extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Es curioso porque después no me he desvinculado del cine de animación. No lo sigo, pero pues esa película me impresionó mucho. Recuerdo vivamente el terror que sentí como niño cuando Blancanieves huye despavorida por el bosque nocturno, ¿no? Ese bosque nocturno donde las ramas de los árboles se hacían anamórficas y con las manos querían agarrarla, ¿no? Y en mi memoria está como una secuencia antológica del expresionismo alemán, quizá la última gran secuencia del expresionismo alemán, y luego supe que Disney había mantenido encuentros con Murnau y que estaba interesado en ese mundo terrorífico de las sombras, ¿no? Entonces esa fue mi primera asistencia a una sala, y hablando con otros amigos cinéfilos advierto que tenemos en común esa idea de que el primer encuentro con el cine es un encuentro traumático, ¿no? Es una herida, una herida que solo se va a curar con otras películas, viendo más películas, ¿no? E incluso establecería un récord cinematográfico entre la resurrección de Blancanieves en el ataúd, sí, y la resurrección de Ordeta al final de Dreyer, ¿no? Una sería el primer shock así infantil,
y la segunda resurrección es la que me abre una conciencia más madura del cine, ¿no? Entre esas dos resurrecciones he ido gestando mis primeras emociones cinematográficas, que son las que luego te configuran un imaginario cinematográfico, ¿no? Un canon de gustos y sensibilidades, ¿no? Yo creo que luego pues vemos películas fantásticas también muy buenas, pero que no te marcan a fuego como lo hacen las películas que ves desde la infancia hasta los primeros años de juventud. ¿Por qué será eso, Miquel? ¿Tenemos menos neuronas luego? No sé. Bueno. Buena pregunta, ¿no? Quizá puede ser porque hay algo, ¿no?, que tiene que ver con esa primera herida, ¿no? Quizá la primera conciencia de una herida. Quizá puede ser eso. No lo sé, me lo pregunto. No sé. Esa conciencia quizá viene después. Cuando lo vives no sabes lo que está pasando. Vives una gran fascinación y en todo caso, en mi caso, ya la frustración de tener que volver a casa, es decir, de verme expulsado de la pantalla. El querer permanecer en la pantalla, ¿no? Sí. Los demás aceptaban de mejor grado que yo el hecho de que una película acabara y en enlazar con tu vida cotidiana. Yo quería permanecer al otro lado de la pantalla. Ese sentimiento lo tenías arraigado. Entonces quería estar al otro lado del espejo, ¿no? Quería poblar la pantalla. Y cuando tuve conciencia pues, de que había la figura del realizador, que era quien organizaba lo que pasaba en la pantalla, pues quería hacer eso, ¿no? ¿Y recuerdas haber hablado con alguien de la emoción que habías sentido, de esa sensación, de ese estar abrumado viendo esa película? ¿Le hablaste luego con alguien de tu familia? No le me hablaste. acuerdo. Claro. No me acuerdo de eso, solo me acuerdo de la película y de lo que sentí viéndola, del terror y la emoción, ¿no? Sí. ¿Y sabes cuando empiezas a ser consciente de la figura de la persona que está ahí detrás organizando las imágenes? ¿Recuerdas con qué película fue o si recuerdas en qué momento de tu vida fue, si fue ya más bien adolescente? Yo, por ejemplo, una de las primeras películas que me hicieron pensar en quién había detrás era Mon Oncle de Jacques Tati, porque no era una película como las demás. Los planos duraban de otra manera, había unos extraños tiempos muertos con observaciones muy curiosas, había un trabajo sobre los colores que me parecía inédito. Y eso me dejó pensando, aunque no creo que tuviera porque era niño aún, pero la conciencia de que había un estilo, algo que me llevaba a otro lugar, ¿no? También un poquito después, muy poquito después, me sucedió algo parecido con Jean-Pierre Melville y su película Cercle Rouge. Sí. Era un polar, ¿no? Robos y tal, pero ante todo había una atmósfera muy intensa, Sí. unos colores otoñales, una frialdad que me embargó, me sedujo. La conciencia también de los sonidos y los silencios. Empezaba a intuir que había, más allá del espectáculo y las emociones que se transferían directamente por los personajes, había el placer, el gusto por una escritura, ¿no? Por un trabajo sobre las imágenes y sonidos, sí. Y allí se te despertó un deseo también tú de construir tus primeras imágenes, de empezar a imaginar. Se fue gestando, ¿no? Son cosas que quedan en tu imaginario. Entonces la curiosidad me llevó a hojear los poquísimos libros de cine que existían entonces en la España de finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Había una colección de libros de la editorial Rialp, Sí, creo que eran de un cineclub del Opus Dei, sí. pero que tenían, pues que era lo que había, ¿no? Y les estoy muy agradecido, unos libros de Henri y Geneviève Argel, Marcel Martin, después alguno de Georges Sadoul, historias del cine. Entonces ahí iba descubriendo la figura del director, ¿no? Es decir, que la experiencia del cine para mí fue
extraordinariamente solitaria. Porque entonces todo el mundo, a diferencia de lo que sucede hoy, todo el mundo iba al cine, se veían muchísimas películas, pero nunca tuve interlocutores de amigos que quisieran hacer cine, ¿no? Que quisieran llegar un poco más ahí, más a fondo. Entonces era un placer muy solitario. Leía esos libros, la historia del cine, y sobre todo pues era un soñador de películas. Soñador de películas. Ahí pues es un fastidio hablar de esto porque se corre el riesgo de lo nostálgico y tal, que detesto, pero las marquesinas de los cines eran fundamentales, porque ahí se ponían los fotocromos, ¿no? Y yo creo que eso es una memoria del cine que toda la gente de mi generación y los que me antecedieron tenemos, que es el hecho de soñar las películas a partir de los fotocromos. Entonces, cuando eres un niño no puedes ver todas las películas, pues no tienes dinero, y si son no autorizadas no te dejaban pasar. Pero de esos fotocromos yo recuerdo que construía mentalmente las películas. Regresaba del cole con mi cartera, tenía desde el cole hasta casa, pues pasaba por 4 cines y aceleraba el paso con emoción para ver las vitrinas esas donde exponían los programas de la semana, que iban cambiando, y era un soñador de películas. Y quizá eso me sigue acompañando, soy un soñador de películas. Pero es que antes más, porque era muy difícil ver las películas. Ahora todo se puede ver en la red. Claro, todo está accesible. Pero nosotros, pues a veces veías en la historia del cine que había una película de Pabst, que era muy importante, o de René Clair, o de Jean Renoir, o de Sica, no importa. Y hasta que llegara algún cineclub o una filmoteca, podían pasar años, ¿no? Y entonces en ese tiempo lo que hacías era imaginarte mucho. Imaginar, soñar, a partir de una foto a mí me daba muchísimo. Pensaba en una foto, claro, es un instante congelado, ¿no? Que te lleva a pensar cuál es el segundo antes, cuál es el posterior, secuencializar un poco. Así se gesta mi deseo por el cine. Y parte de ese deseo, de esa búsqueda, ¿no? De ir al encuentro de algo, ¿no? Y en el caso te quería preguntar, disculpa, te pregunto por ese primer largometraje, ¿no? Que a mí me parece también muy especial, que es el de Los motivos de Berta, y te quería preguntar por eso, por ese deseo, ese encuentro de tú como joven cineasta, como ese primer acercamiento, esa primera búsqueda, y partir al encuentro de algo, ¿no? Bueno, ahí hay una elipsis muy grande, ¿eh? Porque pasó tiempo, claro. Ha pasado mucho tiempo, la conciencia es distinta, sí. Sí. Sí, pues había hecho filmaciones antes en Super 8, 16, tal. Habías explorado entonces, con diferentes cámaras. Con otros formatos. Sí. Pues porque esa es mi única escuela, ¿no? No había ninguna escuela donde estudiar el cine. Claro. Entonces ahí sí había encontrado ya amigos que me ayudaban y que aceptaban no solo trabajar conmigo, sino aportar dinero para que se pudiera hacer la película. Sí. Con muy poquito presupuesto, pero la hicimos. Decidimos hacerla en blanco y negro y en un paisaje de un pueblecito segoviano. Melque de Cercos. Caray, qué memoria, qué bien documentado que estás. Por ahí, sí. Ahí se había rodado también unos años antes El espíritu de la colmena y Elisa vida mía, de Carlos Saura. Sí. Y entonces pues hablaba de algo próximo, claro, dices, pues eres un chaval, tenía 22 o 23 años cuando la hice. ¿De qué hablas a esa edad? Pues no vas a hacer una película sobre una crisis conyugal de cuarentañeros o algo así. Así es que filmé a una chica, filmé una crónica de adolescencia en el tránsito hacia la madurez, ¿no? Y siempre había oído que en las primeras películas casi siempre los cineastas querían meter todo, ¿no? Porque llevaban muchos años deseando hacer una película y entonces pecaban por exceso. Sí. Entonces, como muy consciente de eso, yo
quise proceder al revés, vaciarlo mucho todo. Yo era muy partidario del vaciado, Sí. de buscar lo esencial vaciando. De ahí también pues la opción misma de blanco y negro, es decir, no voy a introducir el problema añadido del color, voy a trabajar en blanco y negro. Y el paisaje ese segoviano tan vaciado, que me permitía explorar, controlar muy bien la imagen. De pronto el valor que tenía ahí entre esas líneas horizontales de los horizontes tan vaciados, pues un bosquecillo aislado, la figura de tu personaje ahí. Sí. Pues claro, cuando eres muy joven estás muy preocupado sobre todo por la forma, por encontrar tu propia voz, ¿no? Sí. Sí. Y concedes una importancia quizá desmesurada a ello. Y así la hice. Claro, la tengo muy lejos y no las vuelvo a ver. Yo las películas no las vuelvo a ver. Sí. Si hablo largo y tendido de ellas sería muy injusto, pues porque lo haría desde mis ideas actuales. Claro. Desde el muchacho de 23 años que la hizo, ¿no? Claro. Y comprendo eso, ¿no? Y es algo como que alguna vez hemos hablado y que me ha parecido muy, muy especial en eso, y te quería preguntar por esas primeras decisiones, ¿no? También hay algo que alguna vez hemos hablado, ¿no? Sobre el hecho del oficio, o sea, de como cinematógrafo, ¿no? Digamos, de ir como desde el cinematógrafo y la idea del cinematógrafo como caballete, ¿no? Como también como los pintores, ¿no? Como los hermanos Lumière, que iban así con la cámara a cuestas, ¿no? Y te quería preguntar si ya en aquel momento ya eran algunas de las ideas que había con respecto a la idea de esos planos fijos, a la idea esa de poner la cámara sobre un trípode, de instalar la cámara en un lugar, de sentar la mirada en un espacio para poder mirar. Sí, sin duda. Quizá la diferencia más importante, si me apuras, sería que en la primera película estás demasiado preocupado por el cine. Sí. Hasta el punto de que no te deja ver bien lo que tienes enfrente. Es decir, que vas con muchas ideas premeditadas de todo tu imaginario del cine. Y eso se impone demasiado, ¿no? Sí. Entonces no dejas hablar al mundo que tienes enfrente de la cámara como debería. Seguramente esa es la carencia más importante. Tu relación con el mundo es todavía muy inmadura. Y lo que ves ante todo es tus fascinaciones como espectador, ¿no? Sí. Por otra parte, del oficio yo no sabía nada de nada. Y en esa película lo digo porque hay unas escenas de un rodaje de una película donde aparece Ariel Dombal y tal, Sí. que estoy seguro que debe ser un desastre, pues porque yo no tenía ni idea de cómo era un rodaje. Jamás había estado en un rodaje, ¿no? Entonces... pues no me acuerdo cómo está filmado eso, pero debe estar fatal. El otro día lo hablaba pues, con Astrueva, claro, desde niño pues está en rodajes de su padre, tal cual, conoce muy bien cómo se hacen las películas. Yo no tenía ni idea de cómo se hacían las películas que no eran mías. Claro. Sigo sin saberlo, yo solo sé cómo se hacen mis películas, las de los otros no sé cómo se hacen. Claro. No sé qué es un regidor, no sé cómo son las figuras de los equipos normales. Yo conozco las necesidades que tiene mi película, pero cuando me enseñan los desgloses de rodaje con los equipos, pues no me aclaro y me disgusto mucho porque creo que cada película tiene unas necesidades que le son propias. Sí. Y que deben ser esas desgloses y esos procesos de producción que se adapten a las películas y no al revés, Claro. intentar encajar las películas a unos esquemas preexistentes. Totalmente de acuerdo. Y por eso me interesa preguntarte, ¿no? Cuando tú te das cuenta
después de Los motivos de Berta, ¿no? Y luego pasan, evidentemente, hay 6 años hasta luego que también se estrena o podemos ver Innisfree, pero sí que te quería preguntar cómo es ese proceso para darte cuenta cuáles son las necesidades tuyas para las películas que tú quieres hacer. Por ejemplo, en Innisfree, que son esos 5 días de rodaje, ¿no? En Irlanda, esos 5 días, ¿no? En el año 88, ¿no? Decimos 5 días, creo, 5 a 10 de septiembre No, eso era más, ¿eh? Sí. Ahora no me acuerdo, pero fueron 5 semanas, yo creo. Sí, decía No como digas. 5 o 10 días, como las voces que escuchamos durante unos... Había eso. Sí, puse... Deberíamos revisar qué decía ese texto. Sí, quizás no sí, recuerdo. el texto... Pero creaba un marco, ¿no? Vale. Que fueron efectivamente los días de rodaje. Eso, vale, de acuerdo, exacto. Entonces, entre tal fecha, cosas vistas y oídas en Innisfree y sus alrededores, entre tal fecha y tal. Exactamente, y tal otra. eso es, muy bien. Sí, en muchas de mis películas he sentido la necesidad de crear un marco temporal o espacial, un marco que da sentido a todo lo que vemos ahí, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos en Irlanda trabajando un promedio de 14 horas diarias. Éramos muy jóvenes, con inclemencias, lluvias, con todo tipo de carencias, pero con muchísimo entusiasmo. Es la típica película que solo puedes hacer siendo muy, muy joven, ¿no? Y rodando en continuidad, que eso es algo que he intentado resolver luego en otras películas, donde ya voy encontrando mi método, Sí. Que consiste en evitar el rodaje continuo. Si ruedas en continuidad 5, 6, 7 semanas, las que sean, pues claro, eso te obliga a tener un plan muy preestablecido, ¿no? Claro. Y a mí lo que me gusta es ir alternando fases de rodaje y fases de montaje para ir descubriendo, para poder ser permeable a los azares que vas encontrando sobre la marcha, ¿no? El acompañar un proceso e ir descubriendo la película. Entonces yo me he ido acomodando y haciendo casi un método de esa forma de trabajo. Eso lo fui haciendo poco a poco, pues en la siguiente película, que fue Tren de Sombras, Sí. Hay 2 rodajes, uno que se lleva a cabo en verano para filmar una supuesta vieja película amateur que se desarrollaba bajo la luz estival del sol, y otra segunda parte, mucho más nocturna, que se desarrollaba en el otoño. Entonces ese lapso de tiempo entre el verano y el otoño me permite reinventar, en base a lo que nos ha dado la primera parte de la película ya filmada, organizar una serie de cosas que no se me hubiesen ocurrido de otra manera. Es decir, que encontrar la materia cinematográfica en el propio material. Y esa idea de rodaje discontinuo, pues ya en la siguiente película la llevó a un extremo, ¿no? Que es en construcción, donde días de rodaje sueltos se van prolongando pues, a lo largo de 2 años y medio, ¿no? Como sucede también pues, con Historias del Buen Valle. Sí. Es decir, de ir afinando un método del que tomo conciencia, cómo me gusta organizar las películas. Para dar el espacio también a la voz de las personas que tienes enfrente, ¿no? Lo que hablábamos, para encontrar ese espacio, ¿no? De poder escuchar esa voz. Escuchar y sobre todo pensar en el sentido que tienen las cosas que han dicho. Vale. Porque en un rodaje a menudo estás aturdido por las carencias, por los equipos, por el tiempo que se te va al rodaje, ¿no? Y yo es en el montaje donde tomo conciencia del valor de una frase, a veces de un silencio, de un gesto, ¿no? Y donde puedo ver dónde está el sentido profundo de algo que debe ser desarrollado en un rodaje posterior. Y ahí escribes o piensas o imaginas lo que después... Claro, y organizas algo y a lo mejor buscando eso en ese siguiente rodaje no obtienes eso, pero obtienes otra cosa que te lleva a otro lugar. Claro. Es decir, esa dialéctica entre lo que prevés y lo que obtienes
filtrado por la escritura del montaje, es lo que da para mí el sentido, creo, de mi narrativa más personal, ¿no? Uh-huh. Y eso es un intento de paliar lo que yo llamo la imposibilidad de pensar en el rodaje. Sí. En el rodaje casi no podemos pensar. Uh-huh. Pensamos muy poco, uh-huh, porque es muy caro el rodaje, ¿no? Y yo suelo decir que si Charles Chaplin pues es el mejor cineasta de toda la historia del cine, uh-huh, es porque es el único que fue capaz de conciliar rodaje y pensamiento, ¿no? Uh-huh. Chaplin, que empezó haciendo películas en 2 días y 3, uh-huh, en 1914, cuando ya tiene la potestad realmente de controlar sus producciones, tiene los medios, en lugar de gastar el dinero en actores carísimos y en dispositivos técnicos de gran complejidad, lo que hace es comprar tiempo, mucho tiempo, ¿no? En un rodaje de Chaplin, de esos finales, pues la mayoría de días son improductivos. Uh-huh. Prueban cosas, tal, o simplemente Chaplin tiene una crisis de ideas y se aísla para pensar, uh-huh, 1 semana, 2, incluso 1 mes, teniendo a todo el equipo pagado diariamente. Pendiente. Esa es la gran utopía de un cineasta, ¿no? Poder... claro, cuando tienes un equipo que está pendiente de ti, a veces surge un problema y dices, necesitaría detenerme a pensar, pero casi el saber que tienes un equipo contigo esperándote te inhibe, ¿no? Uh-huh. El saber que están ahí pendientes y que cuesta dinero, o que si no cuesta dinero está también el tiempo de los otros, ¿no? Y ahora llega nuestra compañera Beatrice Fiorentino y su análisis de las tendencias del cine del presente. Cine sin sala, plataformas, festivales y los nuevos ecosistemas de la imagen. A partir de la pandemia, una cosa se ha vuelto evidente. La sala ha pasado de ser el templo del cine a tan solo uno de sus posibles destinos. La geografía audiovisual se ha vuelto porosa, híbrida, inestable. Las películas ya no se estrenan en un único espacio, sino que circulan entre plataformas, festivales, ventanas digitales, proyecciones de nicho, formatos inmersivos de realidad virtual y circuitos comunitarios. La pregunta que antes sonaba provocadora, ¿dónde nace hoy una imagen cinematográfica?, es ahora una urgencia crítica. Los grandes actores industriales han consolidado modelos distintos pero complementarios. Netflix produce a una escala inédita y usa la sala como legitimación y cada vez más como plataforma de lanzamiento que como eje central del negocio. A24 demuestra que un cine de autor puede dialogar con el mercado global sin perder identidad, operando casi como un sello editorial. Mubi ha construido una identidad curatorial que integra producción, distribución y streaming bajo una misma mirada, donde la sala no desaparece, pero deja de dictar la vida de las obras, acompaña cuando puede, refuerza cuando conviene. En este panorama, la industria vive además un reacomodo profundo. La reciente batalla por el control de Warner Bros. Discovery, con el pulso entre Netflix y Paramount que terminó desbordando el terreno financiero para convertirse también en un caso político, no es solo un movimiento corporativo, es el síntoma más visible de una concentración sin precedentes. Las fronteras entre estudio clásico y plataforma se están diluyendo y con ellas cambia la arquitectura del ecosistema. ¿Quién controla los catálogos, las ventanas, la memoria audiovisual? ¿Qué significa producir cine dentro de un sistema donde el centro de gravedad se desplaza hacia empresas cuyo objetivo no es la sala ni el territorio, sino la hegemonía global? El efecto post-pandemia ha acelerado esta mutación. La asistencia en salas no ha vuelto a los niveles previos, salvo para fenómenos puntuales.
La experiencia cinematográfica se fragmenta en comunidades afectivas, cineclubes, estrenos-evento, reposiciones de culto, ciclos comisariados. En paralelo, los festivales se han convertido en algo más que vitrinas de lanzamiento. Funcionan como espacios críticos donde el cine aún encuentra conversación, resistencia y tiempo. Aquellos que mantienen una verdadera vocación curatorial fuera del mercado dominante siguen ofreciendo contexto, pensamiento y margen para la experimentación. Pero este nuevo mapa tiene también efectos colaterales. La proliferación de labs, residencias y ayudas europeas ha generado un ecosistema endogámico. Muchas películas se desarrollan dentro de un mismo circuito de consultores, analistas y fondos que sin quererlo homogeneizan el lenguaje. La European Art Film ha cristalizado en una gramática reconocible, ritmos, cadencias, temas, decorados, que el sistema apremia porque sabe cómo programarla, circularla, justificarla. No se trata de falta de talento, sino de un marco que recompensa la repetición y penaliza la anomalía. En este contexto, los festivales actúan a la vez como reguladores simbólicos y como zonas de fricción. Permiten que la anomalía siga existiendo, aunque sean espacios laterales, pero también reflejan la misma endogamia que intentan combatir. Programadores que transitan los mismos foros, proyectos que afinan sus dossiers según un modelo reconocible o discursos que se repiten hasta volverse plantilla. El riesgo es claro. Un cine que aprende demasiado bien cómo presentarse para entrar en el sistema puede dejar de buscar aquello que realmente lo sacudiría. La sala en este mapa ocupa un lugar frágil pero insustituible. No es origen ni destino, es un ritual. Un espacio donde el tiempo se detiene y la mirada se concentra, en contraste con la dispersión perpetua del streaming. Su función cambia, pero su valor no. La sala sigue siendo el único lugar donde una película adquiere cuerpo, peso y contexto. ¿Qué nos reserva el futuro? Posiblemente un cine que ya no depende de un único centro. Un cine que nace en una plataforma, se prueba en un laboratorio, toma forma en un festival, se afirma en una sala, circula online y vuelve a mutar en nuevas pantallas. Un cine que necesita ser defendido no desde el punto de vista de la nostalgia, sino desde la crítica. Porque si algo ha demostrado la última década es que el futuro del cine no está garantizado por la tecnología, sino por los espacios que aún le conceden tiempo, contexto y libre pensamiento. Volvemos ahora con José Luis Guerín para comprender mejor su manera de hacer cine. ¿Y cómo ha sido para ti luego después desde tu trabajo, ¿no?, en soledad, desde este acercamiento a las imágenes que buscabas? ¿Cómo ha sido el hecho de compartir esa aventura con más personas, con otras personas que te han acompañado? No sé, pienso como en grandes colaboradoras tuyas, como Amanda Villavieja, ¿no?, que te acompaña desde En Construcción, en el sonido. Sí, sí es verdad que en mis primeras películas el equipo entrañaba una dificultad, representaba un obstáculo para mí. Sí. Siempre oía que el cine es una labor de equipo y todo esto, pero íntimamente nunca me lo creí. Quizá también porque los directores que yo más amaba eran dictadores en el trabajo, ¿no? Sí. Y tenía algo paranoico, como si mis colaboradores un poco pudieran restarme pureza en mis ideas. Sí. Ten en cuenta también que ha cambiado mucho el perfil de los técnicos. Cuando empezó a hacer cine, había realmente muchos técnicos de casta, Sí. De una profesión a los que jamás encontrarías en la filmoteca disfrutando de una película donde el placer por el cine era muy limitado, ¿no? Entonces eso para mí empieza a cambiar sobre todo con En Construcción, que es una película que realicé con estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra, en un máster de documental de creación, y donde estaba pues en la base de la regla del juego que implicara a los alumnos en el proceso de la película.
a mí, que me gusta mucho llevar cada experiencia de producción a un límite, a algo que no pueda repetir en otro contexto. Sí. Me gusta mucho explorar, a ver qué puedo hacer con estas condiciones. Sí. Pues en ese caso se me ocurrió de llevarlo al límite, decir, vale, no habrán técnicos profesionales, voy a trabajar con alumnos y entonces los alumnos no me pueden dar la experiencia técnica que tienen los veteranos, pero me pueden dar algo que los veteranos tampoco me podrían dar nunca, que es tiempo. Claro, Tiempo. claro. Y entonces en construcción es una consecuencia directa de esto, de un arco temporal de 2 años y medio con esos estudiantes que empiezan casi partiendo de cero, con muy poca experiencia y que a lo largo de la película van aprendiendo, ¿no? Y que al terminar la película pues son ya técnicos muy bien formados y que van a tener luego después carreras muy solventes, ¿no? Muy sólidas. Sí. Es decir, y en la película yo creo que se puede ver cómo vamos aprendiendo. Yo también, es decir, vas encontrando el código visual, la forma para llegar más al fondo de las cosas, ¿no? Pues bajo, Si fuera de noche, Santiago, bajaba más. bajo nieves como estas, más frío todavía se ha hecho una revolución que es la revolución rusa. Los trabajadores del mundo. ¿Qué estuviste viendo ayer el correo del zar? Sí, ¿Eh? hombre, claro. Yo lo estuve viendo un rato. Estuve viendo el fútbol y cuando se terminó el fútbol, pues me puse a ver el correo del zar. Mira, la naturaleza está susurrando a Barcelona mediante la nieve. ¿Eh? No me rompa la cabeza, anda. Hay algo muy bonito también que es como, tengo la sensación como no me sale ahora decirlo como en castellano, pero se desentela la mirada, ¿no? Es como que de alguna manera hay como algo, se limpia la mirada y hay espacio para algo nuevo, ¿no? Sí, hay algo... Sí. Qué bonito que lo veas así. Se encontrar una sintaxis visual que visibilizara las cosas que íbamos capturando, ¿no? Sí. En una obra pues hay una ventaja que ayuda mucho y es que hay una serie de gestos, de trabajos, de acciones que se van repitiendo planta a planta, ¿no? Entonces empezamos filmando en la planta baja como un padre y un hijo diseñan una escalera y filmamos y lo analizamos en el montaje y vemos cómo no se capta la esencia de lo que está pasando ahí, cómo podríamos mejorar. Y entonces tenemos la escalera también en una segunda y en una tercera planta y puedes ir afinando, ¿no? Para capturar con propiedad eso esos diálogos y esas situaciones que se dan, porque de pronto son acciones que podrían ser muy banales. 2 operarios construyendo una escalera y sin embargo, filmados con cierta propiedad, puedes ver que de pronto pues hay una implicación artesanal que trasciende completamente lo que podíamos imaginar como un trabajo alienante de obreros de la construcción. Sí. Y además vemos pues una idea de transmisión de una sabiduría artesanal de padre a hijo y van surgiendo el gusto por las texturas de sus materiales, una implicación con sus materiales que si lo filmas de cualquier manera no está. ¿No? Claro. De eso se trata el cine, de visibilizar las ideas. Cuando hablamos de la forma cinematográfica, a la que concede una gran importancia, no debe referirse nunca a algo para hacer bonito o algo ornamental, que eso sería pues muy banal, sino que la forma cinematográfica es el vehículo que tenemos para visibilizar eso que no se ve de otra manera. Ese es el gran reto formal de cada película, cómo visibilizar eso que si no se ve. ¿Verdad?
despierta como el interés por preguntarte también cómo cuando eso sucede y cómo cuando estamos organizando una película de ficción, pienso también en cómo la manera en la que existen tus personajes de ficción en las películas, y pienso como en eso, ¿no? Como más allá nunca hay como un perfil psicológico o así, sino que hay realmente, son unos objetos, hay los objetos de los personajes que vemos, una mirada por delante, lo que están viendo, el espacio que tienen por delante y un camino por delante, ¿no? Y pienso ahora, por ejemplo, en el personaje de La ciudad de Silvia, ¿no? Interpretado por Xavier Lafitte, cuando está sentado en la habitación y como en 3 planos ya entendemos, ¿no? Donde o empezamos o se nos despierta un deseo por ir hacia él, ¿no? Y vemos la mesa, su mesa en la habitación del hotel, lo que hay allí, luego después lo que ve cuando está mirando por la ventana, y luego vemos así, le volvemos a ver el rostro, y hay algo como que ahí ya se construye, ¿no? Y me interesa preguntarte por eso, ¿no? Por cómo hacer existir esos personajes de esa manera, y no sé, pienso un poco con esa precisión. Allí en estas películas te veo allí con el pincel, ¿no? Te veo como haciendo esos toques de color allí en ese momento, ¿no? Y ahí existe, ¿no? Y hay algo que cobra vida, encuentra vida. Sí, es verdad que está pensado muy desde la pintura esa película. De alguna manera quise excluir completamente la psicología. Sí. Casi pondría en duda el estatuto de personaje en esa presencia de ese soñador, digamos, ¿no? Sí. Mi idea era proceder con un gran vaciado de información. No sabemos nada de ese protagonista. No sabemos qué hace ahí, no sabemos su condición social, económica, su trabajo, de dónde viene. Y se va definiendo únicamente por aquello que mira. Ahora me viene Balzac a la cabeza. Dime cómo vistes y te diré quién eres. Eso, pues dime lo que miras y en esa medida te vas definiendo, ¿no? Sí. Entonces quería reducir el cine a esa operación esencial de miradas y cómo son las miradas las que van construyendo el personaje y no al revés. Por tanto, sí es pertinente lo de la pintura, porque es el gesto lo que va a definir y no la psicología, Sí. que la desconocemos. Y en esa película sí creo que se resiente, esa película que es por la que es, sobre todo, bueno, que es muy importante para mí, pero se resiente del rodaje continuo. Porque había 2 partes, ¿no? La del soñador y la de la realidad observada y lo que él ve, ¿no? Y yo quería trabajar más el conflicto entre la mirada del soñador y la de la ciudad. La ciudad de Silvia. Bien, Silvia es un fantasma, por así decir. Sí. Y a la ciudad le falta un poco de realidad. A mí me hubiera gustado más llegar más lejos en la pugna o en la confrontación entre la realidad cotidiana de una ciudad y su mutación a través de la mirada de ese soñador, ¿no? A eso lo ideal hubiera sido pues, dedicar esa parte de rodaje a la figura del soñador, pero luego tener un segundo rodaje donde pudiera desarrollar más la ciudad desde una perspectiva más documental, ¿no? Cómo es la vida cotidiana de esa ciudad que se ve poblada por esa presencia de Silvia, una presencia que nunca se llega a ver, por tanto que está gravitando sobre la ciudad y sus transeúntes constantemente, ¿no? Sí. Sí. Y ahí luego hay esa secuencia tan fuerte, ¿no? Cuando es el fantasma devuelve la mirada, bueno, cuando se encuentra con el soñador, Silvia se encuentra con el soñador en el tranvía. No sabemos si es Silvia. Bueno, quizá no, claro, No, quizá no no es Silvia. Claro, quizá es otra mujer, es verdad. Puede ser un malentendido. También hay una mujer con el rostro deformado, herido, terrible, que podía ser Silvia, irreconocible, ¿no? Sí. Es un fantasma que puebla el espacio urbano.
Y ese espacio urbano merecía haber tenido otro desarrollo. La tengo que volver a hacer esa película. Sí. Ahí te quería preguntar también por los otros dos largometrajes, ¿no? También que, bueno, también después de Guest, pero también te quería preguntar por la Academia de las Musas. Te quería preguntar en cómo también ahí la ciudad existe de otra forma, ¿no? Existe de otra manera, es algo como que está ahí la presencia, pero realmente ahí estamos como ya dentro de más interiores en las conversaciones de los personajes. Sí, yo creo que en la Academia de las Musas la ciudad es una presencia que queda bastante difusa o evaporada, ¿no? Porque es un mundo de ideas literarias, sobre todo. Podría desarrollarse en Barcelona igual que podría desarrollarse en cualquier otro lugar. Sí. Esa película, pues sí, también conoce pues una construcción muy fragmentaria de rodar a lo largo pues de varios meses con unos personajes. Surge de una petición de un profesor de literatura y de sus alumnas que les apetecía mucho hacer cine, ser filmadas, ¿no? Me invitaron a sus clases. A mí me gusta muchísimo la literatura, así es que estar allá escuchando las historias de los trovadores y tal, pues me hace muy feliz. Y entonces mi justificación para estar en la clase, escuchando clases de literatura, pues era estar con mi camarita, ¿no? Entonces fui grabando sin tener una conciencia de que eso iba a dar lugar a una película. Eso es algo que también me sucedió en la película Guest, ¿no? Sí. Que hice después de Silvia. Empezar grabando algo sin tener verdaderamente el propósito de que eso sea una película. Sin embargo, poco a poco hay ideas que se van relacionando, personajes que van despuntando, que sientes que merecen un desarrollo y va surgiendo la película, ¿no? Hice también un mediometraje, que es una producción de un festival de cine coreano, el Festival de Jeonju, que no sé si lo seguirán haciendo, pero tenía la singularidad de que cada año producía un largometraje compuesto por 3 cortos o mediometrajes de 3 directores que juzgaban interesantes, ¿no? Y ese año Claire Denis. Eligieron a Jean-Marie Straub, Claire Denis y a mí. Sí. Y lo menciono porque es el mismo proceso. Yo había filmado accidentalmente, sin tener idea, pues unas imágenes desde la ventana de mi casa que después encerraron una gran significación por azar. Y que cuando recibí ese encargo del Festival de Jeonju, pues yo acababa de hacer un gran periplo viajero con la película Guest y dije, pues ahora voy a hacer mi calle, voy a filmar mi calle. Recuperé esas imágenes que había capturado, que encerraban en realidad una historia muy dramática y surgió esa película. Es decir, que las películas que hago con mi camarita prácticamente doméstica me permiten esto. Sí. Una libertad de un escritor. Pues escribes algo, lo guardas, de pronto lo recuperas. Hay algún acontecimiento que te lleva a recuperar eso. También me sucedió esto con las correspondencias con Jonas Mekas, cuando mi amiga Nika Bochnik, la crítica de cine, pues fue asesinada brutalmente en Filipinas, ¿no? ¿Verdad? Recuperé esas viejas imágenes que había grabado de ella y se construyó una carta. Es decir, que muchas veces empiezo a grabar algo sin saber por qué. Y el porqué de esas grabaciones pues se revela después, ¿no? Sí. Y el caso de este trabajo que hice sobre mi calle, a mí me gusta ponerlo en relación con En construcción y con Historias del Buen Valle, porque forma como una especie de trilogía sobre Barcelona, sobre la ciudad, ¿no? Así como yo creo que la Academia de las Musas, aunque haya sido filmada en Barcelona, pues no
no tienen ningún compromiso o ninguna mirada sobre Barcelona. Esas tres creo que sí forman un tríptico sobre la ciudad, una sobre Ciutat Vella, el antiguo centro histórico, Sí, el ensanche, que pues, como yo habitaba en el ensanche, está Claro. formulada en primera persona, claro. y historias con el Buen Valle, la periferia, ¿no? Un tríptico involuntario, pero cuando voy haciendo cada una de esas películas no tengo ni idea de... Lo ves más tarde, te das Lo cuenta más ves tarde. más tarde, Claro. sí. Así es. Y quería preguntarte, justamente ahora que hablas de historias del Buen Valle, por cómo nace en ti ese deseo de ese acercamiento a partir de ese encargo, ¿no? Que viene de la parte del MACBA, ¿no? Del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y cómo sientes que haya nacido en ti, en tu deseo de cineasta, una querer es acercarte allí, ¿no? De cómo lo planteas en ese momento. Me gustaría preguntarte por eso. Sí, efectivamente, al acabar la pequeña pieza para una exhibición museística que me encargó el MACBA, pues intuyo que ahí hay algo más que necesito desarrollar, ¿no? Que hay que llegar más a fondo. Y a mí me atrae mucho partir de una realidad que en principio me sería ajena o externa, pues un barrio que no conozco. Sí. Y de pronto reconocerme en materiales que en principio debían ser externas, ¿no? Investigar, ponerme en relación con realidades lejanas como forma de conocimiento, ¿no? Sí. Así me sucedió en Innisfree al ir a Irlanda, Sí. o al meterme en clases de literatura. Sí. El cine como forma de conocimiento es lo que más me gusta. Si ya lo sé, pues ¿para qué hacerlo? ¿No? Sí. Digamos que deseo que cada película me lleve a un sitio nuevo. Y hay algo que empiezo a intuir como muy interesante, que es ese tránsito entre el mundo rural y el urbano, en el que se encuentra este barrio. Un barrio muy aislado, en la periferia, donde sobreviven formas de vida, resisten formas de vida que han sido erradicadas de los centros urbanos hace muchísimo tiempo, ¿no? Y donde hay personas inadaptadas, y yo siempre me reconozco en esos inadaptados. Le digo en serio que si yo viviera ahora en Barcelona, solo podría vivir allí. Muy buena. O en algún sitio, Sí, sí. o en algún sitio periférico de esas características. También con el cine me pasa lo mismo. No podría hacer películas en el centro. En la práctica cinematográfica que me excita, que me estimula, solo puede tener lugar en la periferia de la industria, en los márgenes, ¿no? Y yo creo que cada vez más todo el cine se va a desplazar hacia la periferia, porque en el centro no pasa nada. Es verdad. Es verdad. Está muerto. Es verdad. Son paellas congeladas para turistas, mojitos, las palabras brunch, lounge. Sí. Es muy deprimente, ¿no? Sí. Y entonces el comercio de franquicias lo ha ocupado todo, ha desaparecido el tejido social. Es todo liso. Sí, ya no hay... Ha desaparecido el tejido social, Sí. de vecindario, donde pasaban las historias. No sabría decir que se puede filmar en el centro ahora. Sí. Sí. Woody Allen puede hacerlo. Sí, se necesita una candidez o otra mirada, no sé. Que no. No sabría hacerlo. Para terminar, me gustaría preguntarte qué es lo que despierta en ti cuando tienes un proyecto, tienes algo que imaginas, que sueñas, que tienes ganas de poner en escena, de llevar al cine. ¿Cómo se despierta en ti ese deseo por ir hacia algún lugar? ¿Cómo nace?
en general cuando en tu trabajo como cineasta, desde dónde parte? Es constante, no sé. Ahora he estado en Ámsterdam, por ejemplo, Sí. ¿no? Y a mí me fascinan los carrillones, ¿sabes? Los carrillones, porque es un hombre muy aislado en lo alto de la torre, que está solo, ¿no? Sí. Y toca con los puños. Esos carrillones, pues en lugar de tener teclas, tiene unos pedales que se presionan solo dando puñetazos a las teclas, ¿no? Y está sujeto con ese juego de campanas fascinante. Que se desarrolló en los lugares de cultura protestante. Y entonces hay un contraste entre la extensión brutal que alcanza la sonoridad de estas campanas hacia confines muy lejanos, y la soledad del músico ahí aislado, ¿no? Y allí hay una película maravillosa, ¿no? La soledad del músico y carrillonista, la mujer amada y no correspondida que lo escucha a lo lejos, los distintos trabajadores, cómo se une todo eso a través de un sonido que reverbera desde lejos. Eso hay que hacer una película. Tal. Luego pienso enseguida que es un disparate. Y entonces digo, ¿cómo voy a hacer una película? Anda con un carrillonista, tal. Entonces, quiero decirte que cada día sueñas películas distintas y al final lo único que hago es lo que me piden otros. ¿Sabes? El hecho de que se objetive algo porque te lo pide alguien me hace someterme a una disciplina que funciona. No va con mis vaivenes de levantar proyectos que destruyes al día siguiente, que lo hago cada día. Sí, cada día. Cada día. Recuerdo mucho una rueda de prensa de Jean-Luc Godard, donde le recriminaban o le preguntaban si no iba a atender hacia un cine más narrativo y tal, y entonces contó, ¿no? Cuando yo era niño siempre estaba inventando mis historias. Y mi padre me decía, arrête, déjate ya de historias, déjate de historias. Y ahora que soy adulto, me pedís que cuenten historias, ¿no? Pues ese sentimiento lo tengo muy arraigado. Me siento como un niño caprichoso que acumula invenciones. Entonces, si hay un productor, alguien serio, un museo que te pide algo, pues entonces me siento más legitimado, no soy como un fantasioso que va buscando dinero ahí para sus historias, ¿no? Muchísimas gracias por tu generosidad, ha sido un placer enorme. Muchas gracias a ti, Miquel, por invitarme aquí. Gracias. Nos despedimos ahora de José Luis Guerín, con el deseo de que nunca deje de mostrarnos sus imágenes. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.